Nos acompañan esta tarde. Doctora, bienvenida, un placer. Igualmente, Kimberly, un gusto estar con usted esta tarde. Gracias, doctora, por acompañarnos. Bueno, tras una sesión que se ha extendido hasta horas de la noche del miércoles, los magistrados electos y los autoprorrogados emitieron un comunicado de 8 puntos, donde sobresale que la presidencia sigue a la cabeza de uno de los autoprorrogados hasta una evaluación posterior. Doctora, de inicio, ¿qué opinión tiene sobre este comunicado emitido desde el Tribunal Constitucional Plurinacional y sobre la continuidad de las labores de los magistrados autoprorrogados? Bueno, yo dije varias veces ya que la primera pulseta que se iba a dar al interior del Tribunal Constitucional era precisamente la elección del presidente y que obviamente la mayoría 5-4 iba a marcar la decisión final y precisamente entiendo que así ha sido porque la presidencia la estaría ejerciendo uno de los autoprorrogados. A mi criterio, pésima señal porque los autoprorrogados responden a la decisión inconstitucional de mantenerse en el cargo a pesar de que había ya un fenecimiento de mandato el 2 de enero del año pasado y hay 4 magistrados electos salidos de un proceso de preselección, posiblemente con muchos defectos, pero constitucional, esa es la marcada diferencia. Entonces, me parece que para la democracia y para el Estado de Derecho es una mala señal que la presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional quede en manos de uno de los autoprorrogados. A diferencia de lo que ha sucedido en el Tribunal Supremo de Justicia, claro, mayoría 7-2, ahí a la inversa, que se ha definido que el presidente sea precisamente uno de los magistrados electos constitucionalmente y que además obtuvo una mayoría consolidada de votación en las últimas elecciones judiciales. Doctora, ahora, ¿cómo considera el accionar de los magistrados que han sido electos, siendo que en campaña incluso señalaban que no iban a sesionar y sentarse junto con los autoprorrogados, ¿no? ¿O considera que se está ejerciendo presión de por medio de instalar la plena de ayer? Bueno, también me parece una mala señal, porque como usted dice, ellos habían afirmado, incluso una vez pasadas las elecciones judiciales, cuando ya se tenían los resultados del Tribunal Supremo Electoral, que no asistirían a la sala plena y que no se sentarían en la misma mesa. Pues eso no ha sucedido y me parece que de inicio es una mala señal. Esperemos que esto pueda cambiarse y modificarse con este proyecto legislativo que ha aprobado senadores, si no me equivoco, la noche de ayer, donde básicamente modifican el número del número de magistrados con que funcionará cada órgano. En el caso del Tribunal Supremo se establece que funcionará con 7, es decir, los 7 magistrados electos, y el Tribunal Constitucional Plurinacional funcionará con 4, que son el número de los magistrados electos, que puede ser una salida a la convivencia extraña entre magistrados electos y magistrados prorrogados. Bien. Doctora, también queremos consultarle sobre lo siguiente. Ahora, ¿cómo ve el proyecto del Senado que permitirá la funcionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional con 4 autoridades? ¿Esto de alguna forma permitiría que cese de sus funciones los autoprorrogados? Sí, de hecho, claro que lo que está destinada precisamente es una salida salomónica. A mí me parece muy saludable. ¿Por qué? Primero, porque no se está vulnerando la Constitución. Usted sabe que en la Constitución no está determinado el número de magistrados de cada órgano, sino que la Constitución tiene diferentes articulados para cada órgano jurisdiccional, donde establece que la composición y la estructura será definida por ley. Entonces, es ley la que ha determinado la cantidad de magistrados y ahora lo que se está haciendo es modificar excepcionalmente ese número de magistrados precisamente para dar paso a que quienes ejerzan funciones sean los magistrados electos y no los prorrogados, tanto para el Tribunal Supremo de Justicia, donde no hay mayor problema por esta existencia de 7-2, pero sí que está muy dirigido hacia el Tribunal Constitucional, donde obviamente la mayoría son magistrados prorrogados. Me preocupan 2 cosas del proyecto de ley. Uno, la determinación de que las elecciones judiciales sean simultáneas a las elecciones generales. Mi opinión es que las elecciones judiciales deberían ser antes que las elecciones generales, considerando además
que para las elecciones judiciales deberían haber ya, para las elecciones generales, perdón, debería haber ya un tribunal constitucional conformado única y exclusivamente por magistrados electos, pero además con el número correcto para que la funcionalidad sea precisamente eficiente. Y lo otro que me preocupa también es que hay un artículo que establece que en el caso del proceso de preselección se deberá respetar y cumplir el principio de preclusión electoral, esto es, si se ha terminado un procedimiento en el marco del proceso de preselección no se podría interponer acciones constitucionales. Eso me parece un exceso, porque las acciones de defensa y la capacidad de una persona para iniciar una acción de defensa en caso de considerar que sus derechos sean vulnerados están previstos pues en la Constitución, ¿no es cierto? Son artículos constitucionales que no pueden ser modificados por una ley. Entonces, si bien considero que es saludable modificar excepcionalmente el número de magistrados coincidentes con los electos en las últimas elecciones judiciales, me parece que hay estos dos pequeños problemas que me imagino que en diputados irán a solucionar. Doctora, ahora se están emitiendo nuevas resoluciones como el de modificar los procedimientos de los juicios de responsabilidades. ¿Usted cree que de alguna forma están buscando blindarse los autoprorrogados una vez dejen sus cargos? Es que los autoprorrogados no merecen un juicio de responsabilidades, porque el juicio de responsabilidades se abre para la comisión de actos delictivos en el marco del ejercicio de funciones, es decir, esta excepcionalidad a un juicio común ordinario se da no para proteger a la persona, sino se da para proteger la función que usted está desempeñando. Entonces, si los delitos se cometen o los hechos que se reputan como delictivos se realizan después de que ha fenecido el mandato, no es un juicio de responsabilidades lo que amerita, sino es un juicio ordinario. Y en el caso concreto, los magistrados han fenecido su mandato constitucional el 2 de enero 2024. En consecuencia, los actos que han realizado después del 2 de enero 2024 son actos que pueden ser perfectamente procesados en la vía ordinaria penal común. Y recordarle ahora que hay 3 tipos penales que se pueden aplicar en este caso: usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes públicos. Porque de hecho, al no tener un mandato bajo el amparo de la Constitución, los magistrados han percibido sueldos, han usado movilidades, han realizado viajes, aún sin tener un mandato constitucional. Entonces, el procesamiento debería ser en la vía ordinaria. Aunque claro, seguramente ahí va a haber una discusión y ellos van a querer ser procesados por la vía del proceso de responsabilidades, que es una vía excepcional, pero reitero, para proteger para proteger el cargo cuando se está desempeñando una función específica. En este caso creo que no sería aplicable el caso. Doctora, estas nuevas resoluciones gozan de legitimidad, siendo que de alguna forma existiría el aval de los nuevos miembros del TCP. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no sea así, porque de hecho sería un nuevo blindaje y sería penoso que los nuevos magistrados electos, apenas llegando a sus nuevas funciones, contribuyan a blindar y proteger a quienes han ejercido mandatos inconstitucionales producto de una autoprórroga que ha sido tan criticada por la población. Bien, doctora, si de pronto hay algo más que añadir, adelante, por favor, le escuchamos. Bueno, me parece que lo que hay que hacer ahora es buscar una salida para terminar con el mandato de los autoprorrogados, los prorrogados. Y me parece que la ley que se ha aprobado ayer en Senado, especialmente en esta funcionalidad de cambiar el número de magistrados de manera temporal hasta que no se realicen las elecciones judiciales, me parece que es una medida saludable. Entonces, insistir con los diputados para que se viabilice este proyecto de ley de una vez pueda ser aplicado y con esto se termine la cuestión de los prorrogados, que va a generar en algún momento caos jurídico, porque de hecho seguramente van a haber impugnaciones de nulidad en relación a ciertos hechos que han realizado los magistrados prorrogados. Entonces es momento de terminar con esta existencia de prórroga inadmisible en el órgano judicial.
Bien, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. A usted, Kimberly, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, doctora. Será hasta otra oportunidad.